Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludaros en este martes 22 de noviembre de 2022. Estamos en la serie Vivamos sin temor, día 23. El temor a las tormentas. Seamos libres para caminar sobre las aguas. Dice el texto de Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Otra vez, las palabras más pronunciadas por Dios en la Biblia y más pronunciadas por Jesús en los Evangelios. En esta ocasión, la orden de no temer surge en medio de una de las aventuras más hermosas que los discípulos pasaron con su maestro. Tal como él les había dicho, la vida del discipulado no está exenta de problemas, luchas, crisis, tormentas. Él jamás prometió una vida ausente de dificultades, ni a ellos ni a nosotros. Al contrario, nos advirtió que tendríamos situaciones difíciles, especialmente por atrevernos a seguirlo. Para comprender mejor el contexto, leamos el pasaje completo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, él ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, cuando Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, y aquí viene la hermosa frase, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron. Vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Mateo 14, 22 al 34. Es un texto extenso, es el más extenso tal vez que hemos leído en estos devocionales, pero era necesario leer toda esta aventura y encontrar justamente las palabras de Jesús. Incrustada en esta hermosa aventura se encuentra la orden más dicha, no temer. Y en esta historia podemos encontrar el ancla de la cual podemos sostenernos para lograrlo, para lograr no temer. El Señor nunca nos deja solos. El texto dice que subió al monte a orar y estaba ahí solo, él. Jesús envió a sus discípulos y él se fue al monte a orar. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba ahí solo. ¿Y sus discípulos dónde estaban? En medio del mar. El Señor sabía que ellos se iban a meter en problemas. El hombre tiene la tendencia, los hombres, seres humanos, tenemos la tendencia a meternos en problemas. Pero Dios permite que así sea para enseñarnos cosas importantes en medio de las aventuras de fe que experimentamos. Y no es que Él nos produzca los problemas, no, Señor. Los problemas nos los agenciamos nosotros solitos, pero el Señor en ocasiones lo permite, pudiendo evitarlo, lo permite para enseñarnos algo. El Señor dejó que los discípulos llegaran al centro del mar de Galilea, lejos de la orilla, a la cuarta vigilia, que era la hora más oscura de la noche, más o menos entre las 3 y 6 de la mañana. La controversia de nuestro corazón siempre es esta pregunta. Siempre nos preguntamos los seres humanos, si él sabía lo que me podía pasar, ¿por qué no lo evitó? Eso decimos, ¿no? Si sabía que sus discípulos se iban a meter en problemas, ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué no les dijo, oigan, pero hoy no vayan al mar, hoy, pues, no, quédense acá? ¿Por qué no lo evitó? Si él sabía, pues todo lo sabe. Si así fuera, si él anduviera diciéndonos cosas como esas, si así fuera, no haríamos un paso en la vida sin que el Señor nos interrumpiera. No haríamos un solo paso. Nos estaría diciendo cada rato, no des para allá, o no digas eso, no pienses eso. Y en lugar de ser seres humanos ejerciendo nuestra voluntad y libre albedrío, seríamos marionetas, marionetas de hilos o robots programados. Además, Él utiliza nuestras circunstancias para enseñarnos a vivir. Y por si fuera poco, por si fuera poco, ¿puedes imaginar lo que estaba haciendo en ese monte? Porque ya dijimos, él estaba solo en el monte, orando, y ellos estaban en el mar, pero ¿sabes qué estaba haciendo en el monte? Si me vas a decir orando, pero sí, pero ¿qué estaba orando? Estaba orando por ellos, sin duda, orando por el Señor, que aprendan esta lección. Señor, bendícelos, cuídalos, que esta lección no traiga ningún peligro para ellos, que sea una lección, pero que no salgan heridos. Así que ellos no estaban solos en realidad. Por otro lado, el Señor siempre se manifiesta oportunamente. El texto dice, Jesús vino a ellos.
Hay un texto que me gusta mucho en la carta a los Hebreos que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me gusta mucho la palabra oportuno, pero el oportuno socorro. Jesús vino a ellos, oportunamente vino a ellos. Él vendrá a ti, hermano. Él vendrá a nosotros en medio de las adversidades, en medio de los problemas, dolor, tribulación, enfermedad, etcétera. Él vendrá a nosotros. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué vino Jesús andando sobre las aguas? No era con, no, no era con el mar el problema que ellos tenían, y Jesús vino andando sobre las aguas, y él vino caminando sobre aquello que era su problema, el mar. Dice que el mar les era contrario, dice el texto, es decir, había una especie de tormenta, un turbión, algo así, y les era contrario. El mar les era contrario, el viento contrario, y las olas rugían. Y él viene caminando sobre el mar. ¿No es eso maravilloso? Está clarísimo. No sé, como si voy por una calle y de repente salen unos perros gigantes, de esos perros muy de guerra, de pelea, de esos que usan algunos insolentes para pelear, y yo tengo mucho miedo, y de pronto viene el Señor y los trae con una cadena, él o viene montado sobre ellos, o no sé, algo así. O sea, esto es un mensaje. ¿Te das cuenta de la enseñanza? Él tiene el control. A los seres humanos no nos gustan las adversidades ni tampoco los problemas, pero nos hacen bien. No nos gustan las tormentas, no las queremos experimentar, pero son las tormentas de la vida las que nos ponen a orar y nos hacen clamar a Dios como nunca antes. Así es que por lo menos las tormentas tienen una cosa buena por lo pronto, que nos arrojan a los brazos de Dios. Si experimentamos una situación difícil y podemos resolverla, adelante, resolvámosla. Pero si nos damos cuenta que no podemos, solo seamos pacientes. Él aparecerá caminando sobre las aguas para ayudarnos. Como dice un canto, donde terminan las fuerzas del hombre, comienza el poder de Dios. Donde termina el camino del hombre, se abre una brecha hacia Dios. Un día se los canto, porque yo lo compuse. Dejémosle actuar, dejemos al Señor actuar. El Señor puede realizar milagros. Llegó andando sobre las aguas, por favor. Esa noche, en el mar de Galilea, iba a acontecer un milagro. Y Jesús finalmente lo realiza. Algunas personas son como Tomás, dudan. Pero la palabra dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Y Jeremías 33:3, tercera parte, dice, clama a mí, yo te responderé. Por eso no nos quejemos por vientos contrarios. No busquemos los problemas, pero si nos acontecen una tormenta, un problema, aprovechemos la oportunidad para ver al Señor en acción, para verlo llegar hasta nosotros. El Señor nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. El versículo 26 nos dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué está pasando con los discípulos? ¿De dónde sacaron la idea del fantasma? Pueden imaginarlos gritando, remando y tal vez mirándose los unos a los otros con espanto, diciendo, un fantasma. Así nos pasa cuando tenemos miedo, nos confundimos y afloran nuestras supersticiones, temores y fobias más secretas. Pero aparece el Señor y nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así les dijo a ellos. Tened ánimo, es una frase que puede traducirse, alégrense, como si le estuviera diciendo, no soy un fantasma, gócense que soy yo. Ciertamente es muy difícil gozarnos cuando hay dificultades, pero si el Señor viene a nuestro auxilio, no solo es fácil, sino que es natural, casi obligatorio alegrarnos. Seamos libres de cobrar ánimo en medio de las tormentas, en medio de las tempestades. El Señor nos puede hacer caminar sobre las aguas. El apóstol Pedro era intrépido, actuaba antes de pensar, pensaba más con el corazón que con la mente, era atrevido. Imaginemos lo que pudo haber pasado en esa escena. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. O sea, quería algo, ¿no? El Señor le dice, ven, sí soy yo, entonces ven. Y seguro todos pensaron, ¿está loco? ¿Qué le pasa a Pedro? Juan quizás le dijo, no vayas, porque era amigo cercano. Y Tomás dijo, yo lo dudo mucho. Me recuerda mucho a los cristianos de nuestro tiempo que siempre dicen frases como estas. Esto no va a funcionar, vamos a fallar, nunca lo hemos hecho así. Sin embargo, hay que decirlo. Dios está buscando a alguien que se atreva a creer, alguien que se atreva a realizar las cosas de diferente manera, alguien que se atreva a obedecer. Dios estaba buscando a alguien que se atreviera a bajarse de la barca y caminar sobre las aguas. Algunos pueden pensar que Pedro fue muy orgulloso, que quería una experiencia sobrenatural, pero la verdad es que Jesús aceptó lo que le dijo porque se atrevió a creer. Algunos incluso en su afán por contradecir la fe dicen, bueno, Pedro caminó, pero se hundió, ¿no? Se hundió.
y parece como que hasta a algunos les da gusto el fracaso de Pedro. Y ponemos nuestro enfoque en el fracaso de Pedro porque está hundiendo. Pero debemos saber tres cosas. Pedro caminó sobre las aguas, 3 o 4 pasos, no sé cuántos, pero caminó. ¿Cuántos has caminado tú sobre las aguas, hermano? Yo ni uno, yo ni uno. Y él caminó 2, 3 pasos, iba caminando, dice el texto. En segundo lugar, Pedro oró al Señor y el Señor lo levantó de nuevo y regresaron caminando a la barca porque estaba hundiendo y dijo, Señor, sálvame. Y el Señor le dio la mano, lo levantó y caminó de regreso con el Señor. No venía nadando de perrito. El Señor sigue esperando que alguno de nosotros se atreva a caminar sobre las aguas. No critiquemos a Pedro porque se hundió. Imitémoslo porque se atrevió y caminó sobre las aguas. Los huracanes que se forman en el Pacífico o en el Golfo de México causan muchos destrozos en las costas de nuestro país, pero a las zonas desérticas de los estados del norte y del centro de la República les llevan agua que resulta bendición en medio de la sequía. Bien lo sé porque soy de Chihuahua, donde hay sequía, pero los huracanes del Pacífico nos arrojan agua. Las tormentas pueden ser muy benéficas en nuestra vida para tener fe y caminar sobre las aguas de las tormentas que vivimos. Así es que no temamos en medio de las tormentas. Seamos libres de superarlas, seamos libres de caminar sobre las aguas, es decir, de creer y atrevernos a creer y caminar con el Señor. Señor, te doy gracias porque nos permites estudiar estas cosas. Te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas y si alguno de mis hermanos, hermanas tiene necesidad de fe, Señor, necesidad de convicción, está temeroso, temerosa, Dios, por alguna situación de la vida, te pido, Dios, que vengas a su encuentro y que le bendigas. Y gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.